yo sin más le voy a dar la palabra a Miguel Ángel Higuera. Miguel Ángel es director general de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, al que quiero insistirle otra vez que le agradecemos mucho que esté aquí y que nos ponga un poco en faena y nos diga de qué estamos hablando en términos económicos cuando hablamos de esta enfermedad. Pues cuando quieras, Miguel Ángel, gracias. Muchas gracias, Guillermina, y obviamente también muchas gracias a FIDE porque tener aquí y tratar un tema, la verdad, con profundidad, un tema técnico específico veterinario y sobre todo en estos aspectos que obviamente necesitamos también de profesionales externos a la veterinaria para que nos ayuden, pues la verdad que es de agradecer. Así que mi intención es intentar poner un poquito el toro en suerte sobre la situación en la que estamos ahora mismo con este brote de la peste porcina africana. Primero, obviamente, pues como trabajo en Amprogapor, que es la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, me vais a permitir 2 minutos del sector porcino, ¿vale? Para aquellos que no conozcáis, el sector porcino es el sector ganadero más importante de toda España. Tenemos y representamos el 42% de toda la producción final ganadera, es decir, de toda la ganadería que hay en España, solo exclusivamente el sector porcino es el 42%. Si nos juntamos y hablamos ya de lo que es la producción agropecuaria, seríamos el segundo sector, solo superados por el espectacular sector de frutas y hortalizas que tenemos en España. Sería el único que nos supera. Pero en forma de macromagnitudes somos el primer sector productor a nivel de España, primer sector productor a nivel de Europa. Prácticamente superamos a Alemania en el 2015, que era el primer productor hasta que nosotros le superamos. A nivel mundial somos el tercer productor de carne, primero es China, segundo es Estados Unidos y tercero es España. Sí, matizo porque a nivel de número de animales somos el cuarto. A nivel de número de animales Brasil ya nos ha superado, lo que pasa es que a nivel de producción de carne de los animales ellos sostienen menos carne que nosotros. Eso es simplemente un tema más o menos técnico. Pero lo que sí que estamos bastante orgullosos es que solo exclusivamente la parte de la producción, ya representamos prácticamente el 0,9% del PIB español, solo exclusivamente los cerditos a nivel de España. Si lo sumamos la parte industrial, nos vamos al 2,5% del PIB industrial, la carne de cerdo de España. Y si nos centramos solo exclusivamente en la parte industrial, el PIB industrial somos el 9,5%, con lo cual, a efectos prácticos y hasta este brote, pues obviamente somos uno de los sectores más potentes y de una de las cosas que más nos orgullece es que todo ese PIB y toda esa generación de economía pues la generamos en una parte específica de España que es el medio rural. Es decir, lo que nos falta en España obviamente es generación de economía en el medio rural. Bueno, pues toda esa potencia que nosotros tenemos está basada prácticamente en un 95% en municipios y en pueblos de menos de 5.000 habitantes. Es decir, creo que tenemos encima de la mesa un sector en el cual ahora mismo pues, se enfrenta a un problema. El problema lo ha descrito perfectamente Luis y lo hablasteis la otra vez. Tenemos un brote de peste porcina africana en jabalíes. A día de hoy, todas las granjas de España son negativas. Las granjas, incluso las que están alrededor de la zona, luego vamos a hablar lo que es la regionalización y el impacto que tiene, pero esas granjas se muestrean semanalmente. Aparte de tener una vigilancia activa de que esas granjas se han muestreado desde el minuto cero para saber si el virus no había saltado del jabalí al cerdo doméstico, queda demostrada. Todas las semanas esas granjas reciben una vigilancia pasiva orientada y es que cualquier animal que se muera en esa granja tiene que ser muestreado para por si acaso ha sido derivado por peste porcina africana. ¿Por qué? Porque me imagino que lo hablaron la semana pasada. La peste porcina africana es una enfermedad bastante curiosa. Altísima mortalidad, pero la difusibilidad, la capacidad que tiene de difusión el virus es lenta. Con lo cual, los primeros casos podrían llegar a confundirse con una mortalidad normal en una granja. Entonces es importante que ahora mismo lo que está implementado dentro de la zona es que cualquier animal tiene que ser muestreado y mandado al laboratorio, con lo cual podemos decir abiertamente y con toda seguridad que efectivamente a día de hoy no ha entrado la peste porcina africana en ningún cerdo doméstico. Implicaciones que nosotros vamos a tener. Pues primero, obviamente, que pasamos de ser un país libre de peste porcina africana desde el último brote de 1994 a ya ser un país positivo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el 28 de diciembre, Cataluña reportó al Ministerio de Agricultura los 2 casos, que obviamente habían sido ya confirmados por el laboratorio de Algete, y por lo tanto España dio traslado tanto a la Comisión Europea como a la OMSA, Organización Mundial de la Salud Animal, el estatus nuevo de España. Ese estatus conllevaba un impacto directo y es que automáticamente España
se autocerró a todos los destinos de exportación. Perdonad que no he recapitulado en una cosa importante de la descripción del sector. Nosotros, prácticamente a nivel de producción, somos también el segundo exportador mundial. Primero es Estados Unidos y luego es España. Nosotros producimos alrededor de unos 5 millones de toneladas. Eso viene a ser alrededor del 7-8% de la producción mundial y somos el tercero. China prácticamente es el 50% de los cerdos mundiales. Y, por así decirlo, nuestro reparto de producción sería, de forma genérica y fácil de entender, 50% es consumo interno y del otro 50% más menos 50% Unión Europea, otro 50% países terceros. Sí que es cierto que en estos 2 últimos años estaba incrementándose el peso de España en países terceros, ¿vale? Teníamos un peso mayor a nivel de venta, sobre todo a nivel de volumen. ¿Por qué? Pues porque había unas deficiencias a niveles internacionales que nosotros estábamos consiguiendo acaparar, y este año sí que teníamos un mayor peso, prácticamente en el año 2025, en países terceros. Volvemos otra vez al 28 de noviembre. Automáticamente el Ministerio de Agricultura, que es el competente en autorizar las exportaciones, cancela todas las exportaciones a nivel mundial, como medida preventiva y sobre todo desde el punto de vista de imagen de seguridad a nuestros socios comerciales. A partir de ese día ya se empiezan a trabajar bilateralmente con aquellos países en los que ya sabíamos que teníamos un acuerdo firmado de regionalización, con lo cual se empiezan a abrir una serie de países. Pero ahí llega el primero de nuestros problemas, ¿vale? Nosotros a nivel mundial, a nivel de la Comisión Europea y a nivel de la OMSA, de la Organización Mundial de la Salud, hay unas reglas específicas en las que te determinas cuál puede ser la zona de riesgo de tener una enfermedad, en este caso de las de notificación oficial, y con lo cual tú vas a determinar perfectamente dentro de tu país cuál podría ser la zona de riesgo de la zona de no riesgo. Eso es lo que se llama regionalización. Nosotros también somos especiales en esto y únicos en el mundo, ¿vale? Que eso es otro de los detalles también que nos está afectando en este brote. España, y además en este caso fue Su Majestad el Rey, firmó un acuerdo de regionalización con el principal productor y comprador del mundo, que es China. China además representa el 20% de nuestras exportaciones. Por lo tanto, tenemos un acuerdo comercial con ellos que implica acuerdos sanitarios. Es bastante importante porque este acuerdo es bilateral, no es dentro de las reglas mundiales del comercio de la OMC. Las reglas mundiales del comercio de la OMC están regidas por la OMSA, la antigua OIE, y que obviamente emanan también de la normativa europea, en la cual estamos todos de acuerdo. Vale, pues nosotros en el caso de España tenemos unas medidas adicionales a las contempladas dentro de la OMC, y nosotros hemos duplicado la zona, hemos duplicado el radio, con lo cual hemos cuatriplicado la zona que vamos a tener regionalizada. Entonces, en condiciones normales, en estas primeras fases del brote, se establecen 2 zonas, que es una zona de protección y una zona de vigilancia. Zona de protección de 3 kilómetros, zona de vigilancia de 10 kilómetros. En el caso de España lo hemos duplicado. Hemos pasado los 3 kilómetros a los 6 y los 10 a los 20. Esa es una de las medidas que nos ha solicitado China para mantener la regionalización, ¿vale? Entonces, es un acuerdo comercial, ¿vale? Bilateral. Acuerdo que, por cierto, no hemos visto. O sea, es decir, es un acuerdo que ha firmado el Ministerio de Agricultura, lo ha firmado en este caso el Ministerio de Exterior, porque fue quien acompañó al rey, pero no tenemos ese acuerdo. Ese acuerdo también contempla otra parte específica, y es que no solo tenemos que duplicar el radio de protección, no solo para China, sino para el resto del mundo, sino que además todos los animales nacidos, criados en la provincia positiva y todas las plantas de elaboración y de transformación que estaban autorizadas para exportar a China, automáticamente dejan de poderse exportar. En este caso, el brote es en la provincia de Barcelona, con lo cual todas las industrias previamente autorizadas para exportar a China, 14 en total, quedan automáticamente suspendidas. Y todos los animales que están nacidos o criados en la provincia de Barcelona tampoco pueden ser exportados a China. Entonces eso crea bastante distorsión a nivel del mercado. Simplemente como un dato, más o menos, la provincia de Barcelona tiene un peso del 20% de la producción de carne de España, ¿vale? A nivel de industria cárnica. Por lo tanto, obviamente es una provincia con un peso ganadero bastante importante. Esa regionalización a la que íbamos, que tiene unas condicionantes especiales, nos ha permitido mantener abierto China. Con esas condiciones específicas negociadas con China, vuelvo a decir, bilateralmente, hay otros países que se han sumado a ellas para mantener permeable nuestro mercado, ¿vale? Países tan importantes como, por ejemplo, Corea del Sur. Pero el problema que tenemos es que hay una serie de países también importantes para nosotros
que es que ya no aceptan un acuerdo bilateral como el que tenemos en China, no aceptan las reglas mundiales, por así decirlo, dentro de la OMC. Sí que es cierto que a nivel de sanidad animal tenemos unas reglas mundiales que están basadas en el Código Terrestre de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, pero esos son recomendaciones que no son de obligado cumplimiento, puesto que no tienen carácter legal. Es el acuerdo mundial en el cual nosotros hacemos los comercios y en el cual tú aceptas de forma recíproca que si algún día tú tienes algún problema, yo te lo voy a aceptar y si yo lo tengo, también. Bueno, pues eso en el caso de la peste porcina africana ha habido unos cuantos destinos que no ha pasado. Principalmente los que más nos importan son con Japón y con Filipinas. Japón y Filipinas son prácticamente el destino 5 y el destino 7 a nivel del listado de nuestra importancia, a nivel de volumen de exportación, principalmente Japón, puesto que el volumen que tiene no es que el volumen sea importante, pero sí la calidad o la categoría de los productos que piden en Japón hace que el valor unitario de lo exportado sea prácticamente 4 veces más alto que en cualquier otro destino. Es decir, Japón tiene un impacto moderado a nivel de volumen, un impacto muy importante a nivel económico. Luego tenemos otros países que también tampoco aceptan la regionalización. No aceptan la regionalización quiere decir que cortan absolutamente las importaciones de cualquier operador español. Tenemos otros bastante importantes, sobre todo a nivel de Latinoamérica, que son México, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia. Es decir, son países, desde el punto de vista de volumen y desde el punto de vista de la carga económica, infinitamente menos importantes que Japón y Filipinas, pero digamos que ahí sí que tenemos un carácter más emocional, por la cercanía cultural que tenemos y obviamente porque si tenemos cada vez más países que aceptan la regionalización, indirectamente metes más presión a aquellos que no te la aceptan, como que los que no la aceptan son los raros, ¿vale? Eso es, perdona por el argot, pero lo que se trata es que lo normal es aceptar las reglas europeas. Entonces, con eso lo que tenemos es un impacto directo sobre nuestra capacidad de exportar. La capacidad de exportar afecta directamente a nuestra demanda de producto. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es un desajuste absoluto a nivel de la producción porcina, en la cual hemos tenido un cierre de mercados, pero a nivel de granjas, la nuestra, que es la parte más importante para mí, obviamente, que es la que represento, tenemos y mantenemos un ritmo constante de producción. No podemos llegar y decir, oye, pues por tener la peste apago las máquinas y dejo de producir. No, tenemos los animales y además en nuestro circo de producción, desde las reproductoras hasta el cebo, estaremos hablando de un año y medio. Es decir, si nos hubiéramos permitido parar, la máquina no termina de frenar hasta mediados del año que viene, con lo cual es un problema. Y esto se está generando en un desajuste entre oferta y demanda, que ahora es lo que voy a comentar. Ahora mismo, y luego voy a terminar con los ganaderos de la zona. Ahora mismo lo que tenemos es que tenemos una sobreoferta de producto. No hay problema en el acceso al mercado de esa sobreoferta. ¿Por qué? Porque sí que está siendo absorbida por la parte industrial, con lo cual digamos que no hay un bloqueo en el flujo de animales. ¿Por qué no hay un bloqueo en el flujo de animales? Porque el precio de referencia del mercado ha caído en picado. Sí que es cierto que el año pasado ya teníamos una situación a nivel mundial un poquito más complicada. Desde finales de septiembre tuvimos otro problema también además con un carácter jurídico, que fue la denuncia por dumping de precios de China a la Unión Europea, y en septiembre se pusieron unos aranceles provisionales que luego se han materializado en diciembre, más bajos de los provisionales. Eso hizo que ya el mercado fuera teniendo bastante debilidad. Pero cuando se determinó el brote teníamos más o menos un precio estimado no, un precio que es el precio en el cual se pueden hacer casi todos los acuerdos. Los acuerdos son bilaterales y se pueden referenciar a ese precio, pero cada uno puede tener su propio precio. Es decir, la lonjas no es obligatoria de cumplimiento, pero sí que sirve de indicativo. Arrancamos con un precio más o menos de 1,32 y actualmente estamos en 1,30, es decir, 1,30 euros por kilo de peso vivo. Eso quiere decir que estamos ahora mismo en un descenso de un 30% del precio de venta de los animales, simple y exclusivamente por el brote de la peste porcina africana. ¿Con qué hay que comparar el precio de venta? Con nuestros costes de producción. Los costes de producción medios que tenemos prácticamente durante el año 2025, que han sido bastante estables, han estado más o menos alrededor del 1,35, 1,37. Una horquilla de 1,26, el 15% mejor, más eficiente,
1,45, el 15% peor, pero la media estaríamos en 1,35. ¿Eso que nos genera ahora mismo? Pues las cuentas son fáciles, es decir, ahora mismo tenemos alrededor de unas pérdidas de 0,35 céntimos de euro por cada kilo de peso vivo. Un precio estándar de un peso estándar de un animal, 115 kilos, nos está arrojando unas pérdidas directas de cerca de entre 45 y 50 euros por cada animal que va a matadero. Eso es importante, que son pérdidas directas, ¿eh? No estamos hablando de una reducción en el margen, no, el margen ya no está. Es decir, por cada cerdo que va al matadero van 50 euros de tu bolsillo, ¿vale? Es decir, que eso es bastante importante, y eso es derivado directamente de la peste porcina africana. ¿Qué equivale a eso? Pues que con el volumen de animales que nosotros tenemos a nivel de sacrificios semanales, estaríamos hablando de que ahora mismo lo que es el sector ganadero de porcino, por los animales que se están produciendo, estamos teniendo alrededor de unas pérdidas entre 50 y 60 millones de euros por semana, actualmente con el precio del hoja. Estimado, es difícil hablar en el futuro de precios, ¿vale? Pero siempre hay que trabajar con diferentes hipótesis. Las hipótesis que tenemos de precios de venta para este año son muy poco optimistas, ¿vale? El precio del año pasado, el medio, se quedó en un precio medio de 1,57 euros por kilo de peso vivo. Este año las expectativas que tenemos están entre 0,22 y 0,23, ¿vale? Eso, más o menos por los animales que estaríamos hablando, tendríamos unas expectativas de pérdidas para el sector, reflejo lo de pérdidas y no lo de reducción de margen, porque sería pérdidas de alrededor de 800 millones de euros directamente, ¿vale? Esas son las expectativas que tenemos para este año, fondos que obviamente pues cada uno de los ganaderos se tiene que aprovisionar en función de cuáles son sus necesidades financieras que va a tener para este año, y eso es una de las labores que estamos ahora mismo pues insistiendo en que cada uno tiene que hacer sus propias cuentas y previsiones a nivel de granja para saber las pérdidas que van a tener derivadas de esta situación, y contemplados de que esta situación se pueda corregir y que el brote no salga de la zona y que esté confinado y que podamos y se pueda resolver en los próximos meses. Ahí esperamos que antes del verano, somos optimistas, lleguemos ya al último caso de animales positivos. Pero por último, pero no menos importante, antes de dar la palabra a Raquel, tenemos otra laya adicional, que son los ganaderos de la zona regionalizada, ¿vale? Esos se les aplican unas medidas específicas. La primera que fue que en el momento del brote es que obviamente se quedaron inmovilizados, esos animales no podían salir hasta que se analizaran individualmente todas las granjas. Entonces eso fue la gran batida previa para analizar y determinar que todas las granjas eran negativas. A partir de ahí, por estar en esa zona, se prohíbe el movimiento de animales para vida. Quiere decir que no pueden ir a otro sitio para seguir creciendo o cambiarse o tener una reproductora, sino que el único destino era para matadero. Y el destino con matadero equivale que tienes que tener unas medidas a nivel de sanidad. Quiere decir que para que puedas mover unos animales tienes que tener una analítica negativa con una duración, el valor de la analítica, de 48 horas. Desde que haces la analítica te permiten mover los animales 48 horas después de tener el resultado de PCR negativo de peste porcina africana, con lo cual tienes que estar constantemente actualizando las analíticas de las granjas. El problema que hemos llegado, que es un problema crítico y es difícil de resolver, veremos cómo lo resolvemos, es que esos animales son negativos dentro de una zona regionalizada donde está permitido el movimiento para sacrificio, donde la autoridad competente prácticamente a las 72 horas ya tenía cribada la zona y ya liberó la posibilidad de mover animales para sacrificio. Entonces la autoridad competente ya tenía todos los servicios preparados para llegar a la trazabilidad de esos animales, porque tiene que estar trazada, porque esos animales solo pueden comercializarse dentro del Reino de España, ¿vale? Los animales de la zona regionalizada solo pueden comercializarse dentro del país que es positivo. Pasa en todos los países que hay. El problema ha llegado que precisamente no había mercado para esos cerdos. Ninguna industria, simplemente por tener unos cerdos que sanitariamente hablando van marcados, que vienen de una zona positiva, pese a que el animal ha sido analizado que es negativo, pues ese efecto de tener el animal señalado hace que algunas industrias creyeran o efectivamente sus clientes les dijeran que perdían las ventas, sobre todo a nivel de otros países. Es decir, si tú no eres capaz de demostrarme una trazabilidad absoluta y poder disgregar dentro del matadero los animales de la zona de los animales de no de la zona, pues tu cliente puede ser exigirte que deja de comprarte. Entonces, eso ha ido escalando. Es decir, igual que la pérdida de mercados ha ido escalando a nivel de precios, la no acceso a que no quieres ese producto ha llegado a que
los animales que estaban listos para salir con certificado de salida, con el visto bueno de la autoridad competente, no tenían destino porque no había nadie que los quisiera. Entonces eso ha llevado que precisamente se ha llevado a una inmovilización no intencionada de la zona durante prácticamente un mes, hasta que se consiguió encontrar mataderos con mucho trabajo que empezarán a digerir esos animales, con lo cual esos ganaderos han tenido un efecto adverso directo, que es una inmovilización comercial no sanitaria de un mes sobre esos animales que están en la zona. Y ahora encima, esos ganaderos han tenido otro hándicap, que precisamente para poder hacerse cargo de esos animales dentro de una zona conflictiva, pues el precio negociado ha sido un 50% del precio de Lérida, con lo cual, del precio de Mercolérida, de referencia. Con lo cual, a un problema ya de un acúmulo de animales sin saber si tiene destino, la venta de esos animales está reportando unas pérdidas todavía mayores que el resto del sector. Os adelanto ya, os hago spoiler, que por parte del resto del sector se está haciendo un esfuerzo para hacer una recogida de dinero, es vía extensión de norma, para poder compensar de alguna forma o ayudar a esos ganaderos que muchos de ellos están regionalizados no por un acuerdo sanitario, sino por el acuerdo comercial que os he descrito bilateral con China. Entonces, muchos de los ganaderos se quejan de que ellos no deberían estar en la zona de limitación de movimiento porque sanitariamente hablando no les corresponde, pero por un acuerdo comercial entre dos partes sí. Entonces a esos ganaderos digamos que tiene un problema adicional en el cual es difícil de solucionar a corto plazo porque la no aceptación de esos animales por parte de la industria cárnica va a seguir constante mientras no se libere el brote. Entonces tenemos un problema grave con la viabilidad. Son solo 46 granjas, pero os podéis imaginar que son 46 caras con ojos y con sentimientos que lo están pasando un poquito mal. Por eso lo quería dejar para el último, porque desde el punto de vista de impacto económico tan grave como el resto del sector, pues es una nimiedad, pero desde el punto de vista del impacto social, como también ha comentado Luis, que estuvisteis hablando con China, pues esta parte específica, el impacto social es elevadísimo, ¿vale? Entonces era por remarcarlo. Y Yamina, he hecho un pequeño resumen de cuál es la situación. Interesantísimo. ¿Vale? Yo tengo bastantes preguntas, dudas, pero yo creo que si os parece, vamos a terminar con la exposición y luego abrimos el debate. Muchísimas gracias, ha sido interesantísimo. Yo he aprendido un montón. Y ahora le voy a dar la palabra a Raquel Ballesteros. Raquel es especialista jurídica en ciencias de la vida, salud y One Health, y ella nos va a hablar de qué implicaciones jurídicas tiene esta situación que ya hemos conocido desde el punto de vista técnico, científico, veterinario. Ya sabemos la relevancia que tiene desde el punto de vista económico que nos ha comentado Miguel Ángel. Y nuestra pregunta hacia ti, Raquel, es ¿qué implicaciones jurídicas tiene esta situación? Y para ello, pues tienes la palabra. Muchas gracias, Guillermina. Bueno, pues la verdad es que muy interesante todo lo que nos ha contado Miguel Ángel. Obviamente, pues es un impacto económico muy relevante y como todo lo que tiene un efecto económico relevante, y no solamente económico, sino bueno, pues unas restricciones a la libertad de empresa, a los movimientos, pues tiene una serie de consecuencias jurídicas. Me da la impresión de que en general el perfil generalizado es más técnico, científico que jurídico. Es más, yo creo que jurídico... Tienes que activar el like. Vale. Sí, pues por ajustar un poco también, porque hay cosas aquí, temas de la primera cuestión que se suscita también es, bueno, ¿quién va a ser responsable de todo esto? ¿No? Es una cosa que nos viene a la cabeza como, madre mía, y ahí a la hora de afinar esa cuestión ahí tiene sus complejidades, por eso, pues para ajustar un poco lo que os cuente un poco al perfil del auditorio, ¿no? Una primera dificultad a la hora de responder a esa pregunta es un poco la regulación que se aplica a esta situación. Aquí todas estas situaciones de regulación de la sanidad animal, aquí concurren las competencias tanto de regulación como de ejecución a nivel europeo, a nivel nacional e incluso a nivel regional. Y esta es una situación, aquí pues Europa, España y Cataluña en este caso concreto, ¿no?
Europa tiene una regulación que procede de un reglamento, el reglamento 429, que es una normativa que se fija fundamentalmente en proteger la salud pública y la salud animal y el mercado interior. Ese es su objetivo principal. Establece una serie de medidas excepcionales. Hay como desarrollo de ese reglamento, pues reglamentos delegados, reglamentos de ejecución específicamente relativos a la peste porcina africana, igual que los hay sobre otras enfermedades, pero digamos que su finalidad fundamental básicamente es mercado interior y salud. El tema de qué pasa con los operadores es algo que es bastante irrelevante para la regulación europea y para los tribunales europeos. De hecho, una de las primeras sentencias en el mundo de la sanidad animal precisamente se refirió a, que es una sentencia del año 95, se refirió a la peste porcina africana y peste porcina clásica. En esa sentencia, que será el caso Flip contra Bélgica, la Comisión Europea, en un brote de peste porcina en Italia, en concreto en Cerdeña, había adoptado una decisión en la que, entre distintas medidas, se imponía como incentivo para animar al sacrificio de los animales que pudieran estar afectados, establecía la indemnización completa a los posibles afectados. Y a partir de esa decisión de la Comisión hubo otro brote de peste, hubo un brote de peste porcina clásica en Bélgica, y los ganaderos de Bélgica entendían que había un derecho europeo a una indemnización completa y pues lo llevaron al Tribunal Europeo. Y el Tribunal Europeo lo que dijo es que no, que la regulación europea solamente se refiere de nuevo a medidas para proteger el mercado interior y a medidas para proteger la salud, pero el tema económico es un tema nacional. Esa decisión se había adoptado como medida de incentivo y no con el ánimo de establecer una regulación de las indemnizaciones, con lo cual básicamente cada país hace lo que quiere, y el que pongan mayores o menores indemnizaciones o que las excluyan directamente, esta es una cuestión que no afecta al derecho europeo. Esto es una cuestión importante, claro, porque parece que siempre los resortes para conseguir determinadas cosas pasan por la regulación europea. No es el caso. Después de ese caso Flip ha habido otros casos posteriores, un caso en Escocia que afectaba a producciones de peces. De nuevo el Tribunal de Justicia dijo que no, que las medidas de indemnización son puramente nacionales. Y luego hubo otro caso en Hungría de gripe aviar, en la cual pues, también se adoptaron unas medidas en Hungría de indemnización por sacrificios obligatorios, pero sin incluir el lucro cesante, que es un concepto muy jurídico. Y de nuevo el Tribunal de Justicia dijo que, bueno, que si Hungría consideraba que el lucro cesante no se tenía que indemnizar, que por otro lado es la situación que también existe en España, pues que era una cosa de Hungría y que ellos no tenían facultad ninguna para entrar a evaluar o a analizar la normativa húngara o los criterios de los tribunales húngaros. Esta es un poco la película general que nos lleva a que en el tema desde el principio, que es quien va a responder de esta fiesta, lo que hay que tener en cuenta es básicamente la normativa nacional, la normativa de la Ley General de Sanidad Animal, la Ley 8/2003, el reglamento del año 96 sobre los programas de erradicación de enfermedades, y luego las normas también más autonómicas en materia de zonalización, pues todas las decisiones que se han tomado en Cataluña desde el día 28 de noviembre, todas esas órdenes hasta fecha muy reciente que van ajustando las zonas, o también, y de nuevo en relación al tema de las consecuencias económicas, la baremación de los daños, que a nivel en defecto de regulación estatal, pues también hay algunas comunidades autónomas como Galicia
que entran a establecer los daños. Esta es un poco, como digo, la película de la normativa, que es muy importante para un jurista. Lo primero que vemos es, bueno, pero esto, ¿quién lo regula y dónde se regula, ¿no? Es el step número 1. Segunda cuestión, bueno, entonces tenemos que ver la legislación nacional, tanto a nivel del Estado y de las comunidades autónomas, qué es lo que se puede hacer al amparo de esa normativa y cuáles son esas consecuencias. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, aunque las normas son muy detalladas, por simplificar un poco, y de menos grave a más grave, están, pues, primero, para los explotadores que se vean afectados porque exista una sospecha o unos hechos que puedan inducir a la sospecha de que hay una enfermedad, pues hay una obligación de comunicación inmediata. Esto es como el primer paso. Se regula específicamente en la Ley de Sanidad Animal, en el artículo 5, en el que se dice que esa inmediatez, además, es una inmediatez de 24 horas. Y además, y para un poco evidenciar la importancia que tiene la urgencia en este tipo de situaciones, en el caso de que no se cumpla ese plazo, las eventuales indemnizaciones que se pudieran tener se pierden. Aquí esta situación ha dado, con motivo de la gripe aviar, a algún litigio, en concreto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues en el que hubo un caso en el que realmente se estaba hablando de si habían sido, si ese plazo de 24 horas se había contado desde que habían dado aviso a los servicios veterinarios para que fueran a la granja, o desde que ellos habían avisado. Y entonces pues había un decalaje de mediodía y con eso ya la Generalitat denegaba la indemnización. En esa parte, el Tribunal Superior de Justicia pues, hizo una interpretación un poco más flexible, porque bueno, ha de ser inmediato, pero también hay que ver cómo se cuentan los plazos, ¿no? Pero bueno, es un poco para dar un poco una idea de esta primera cuestión, que es notificación inmediata. Segunda cuestión, la inmovilización, que creo que en este caso concreto y en este brote concreto pues está siendo actualmente pues, la madre del cordero. La inmovilización. Entonces, ahí la Ley de Sanidad Animal establece la inmovilización pues, o distintas medidas de restricción de la libertad de movimientos como una de las principales medidas. Y esto también está un poco a criterio en cuanto a las zonas. Pues hay un criterio europeo porque enseguida hay una decisión, enseguida hubo una decisión de la Comisión el 3 de diciembre, que dio lugar luego a un reglamento comunitario el 18 de diciembre estableciendo las zonas. Luego ha habido en febrero pues, nuevos reajustes. En Letonia ha habido otro caso, han vuelto a reajustar las zonas que sean afectadas, han vuelto a reajustar el reglamento comunitario. Entonces, todo este tema de la zonificación, que es crítica y que lo ha explicado muy bien Miguel Ángel con mucho detalle. Y luego está la regionalización de facto, que procede efectivamente de las imposiciones derivadas de países terceros. Ahí me parece muy interesante, Miguel Ángel, lo que has contado sobre estos acuerdos bilaterales. Me llama la atención por ser que se hayan adoptado esos acuerdos y que no los conozcáis. Me llama la atención por ser así elegante. Pero porque, claro, efectivamente esto tiene sus consecuencias bastante importantes, ¿no? Del tema de la inmovilización, quizás una cuestión importante es que la Ley de Sanidad Animal establece para la medida de la que hablaré luego, que creo que en este caso voy a hablar menos porque de momento tiene menos interés, que es el sacrificio, establece una regulación de las indemnizaciones para el sacrificio obligatorio, bastante detallada, pero ese régimen especial de responsabilidad afecta solamente al sacrificio o la muerte que se deriva de actuaciones concretas impuestas por las administraciones. Pero en ese, insisto, régimen especial no se contempla una indemnización por daños que deriven de la imposición de medidas de restricción de movimientos. Lo cual también, de nuevo, con motivo de la gripe aviar y también en Cataluña,
dio lugar a un litigio en un caso en el que pues, había habido un brote de gripe aviar que afectaba a una serie de granjas y se produjo una restricción de la movilidad. A resultas de eso, pues los pollitos y los huevos se quedaron ahí sin poder comercializarse. Alguna comunidad autónoma sí que admitió la comercialización, en esa ocasión fue Aragón, pero bueno, las exportaciones en ese momento también a China, Marruecos, pues también se limitaron. Se reclamaron unas indemnizaciones y lo que se dijo por parte de la Generalitat fue: no hay responsabilidad porque el supuesto que se contempla de responsabilidad es solamente el de sacrificio o el de muerte debido directamente a una actuación de la administración, pero no este tipo de daños que quedan fuera de este ámbito de responsabilidad. Lo cual, bueno, para un jurista es un poquito llamativo, ¿no? Esa interpretación, y que esa interpretación se ha hecho también por otras comunidades autónomas, por otros TSJs de otros tribunales superiores de justicia de otras comunidades autónomas en relación a otros brotes de otras enfermedades. Y bueno, aquí hay otra, junto a esas interpretaciones, hay otros, sin embargo, otras decisiones en las que se ha considerado que el hecho de que haya, esto es un poco jurídico a lo mejor, el hecho de que haya un régimen especial en la Ley de Sanidad Animal de indemnización, que tiene una serie de restricciones, por ejemplo, en cuanto a quién puede pedir la indemnización, solamente puede pedirla el propietario de los animales, no otro que se vea afectado. En cuanto a los daños que se pueden reclamar, no se puede pedir el lucro cesante o los daños indirectos. En fin, es el régimen que presuntamente se establece para favorecer, pero es más, introduce muchas restricciones. Pues bien, pues hay también una serie de resoluciones de los tribunales en las que se dice que aunque exista ese régimen especial, eso no quita para que tú puedas invocar el régimen general de responsabilidad patrimonial de la Administración, que se establece desde la propia Constitución por el funcionamiento anormal o normal, pero sin duda anormal, de los servicios públicos, y cuando ese funcionamiento de los servicios públicos anormal ocasiona un daño y la Administración actúa, aun cuando actúe correctamente en aras del interés público por hacer prevaler un interés superior, cuando eso supone un sacrificio particular, en ese caso la propia Constitución establece que hay que indemnizar. Con lo cual, ahí es interesante, quizás, de nuevo, hay sentencias de todos los colores, ¿no? Como ocurre, pero realmente el hecho de que haya un régimen especial no puede ser desfavorable para el administrado, ni puede implicar una reducción, un detrimento de un derecho que tiene porque se lo reconoce la propia Constitución. Entonces, bueno, creo que este es un aspecto interesante en relación al tema de las indemnizaciones, del tema de las indemnizaciones por la inmovilización. Y luego, bueno, porque quizás creo que es más interesante a lo mejor el debate y las preguntas, el tema del sacrificio también ha dado lugar a bastante litigio en su momento en relación a otros brotes, gripe aviar, sobre todo también brotes de ganado bovino. Hay, de hecho, de las pocas sentencias que hay del Tribunal Supremo sobre el asunto de las indemnizaciones, son precisamente sobre esta cuestión. Y ahí, bueno, pues ha habido una serie de cuestiones procedimentales sobre qué procedimiento, esto no es un poco jurídico, ¿no? Pero también es importante sobre qué procedimiento se tiene que utilizar para imponer el sacrificio obligatorio de unos animales. Entonces, ahí se planteaba que, bueno, pues había una restricción de los derechos de defensa de los ganaderos porque, según la regulación especial, no se tenía, digamos, un derecho al contraanálisis, a hacer un contraanálisis del análisis que realizaba pues la comunidad autónoma que fuera y en base a la cual adoptaba decisiones tan relevantes como el sacrificio de los animales.
Y ahí la verdad es que el Tribunal Supremo hubo distintos temas, distintos procedimientos en Castilla y León que dieron lugar a varias sentencias del Tribunal Supremo en casación en el año 2016, y en general el Tribunal Supremo sí que confirmó el derecho a no utilizar determinados procedimientos, digamos, o determinadas garantías propias de los procedimientos sancionadores, porque, bueno, pues invocando la excepcionalidad del procedimiento. En cuanto al contraanálisis, que siempre se podría impugnar esa decisión y refutar esos resultados más a los efectos de una indemnización que de que no se adoptara la decisión de sacrificio, porque ha de primar la celeridad dada la excepcionalidad de la situación, y pues aunque hay un principio de proporcionalidad, pues hay un principio de precaución jurídico que se tiene que hacer valer y que tiene que prevalecer. Entonces, bueno, esta es un poco también algunas de las consideraciones sobre los sacrificios. Y ya para terminar, porque la verdad es que son muchas cosas, realmente ha habido unos cuantos casos judiciales, unos cuantos también del año 2025, de nuevo gripe aviar, brucelosis bovina, tuberculosis bovina. Hay una serie de casos. En general, los reclamantes ante los tribunales han tenido bastante poca suerte. Les ha ido bastante mal, en general. Y a veces por cuestiones muy técnicas, jurídicas, como por ejemplo el pedir una indemnización por el régimen especial cuando no entras dentro del régimen especial y te olvidas de pedirlo por el régimen general que ya tenías. Entonces, bueno, de nuevo, estas cosas que son tan propias nuestras, que a los técnicos, antes hablaba con algunos de vosotros que os contaba que yo tengo familiares veterinarios, médicos, y cuando se les explica, no, es que vosotros los abogados, en fin, no entiendo, esto como que no tengo razón si he pedido por aquí, pero si lo hubiera pedido por allá, sí que la habría, si tengo razón, tengo razón. Bueno, no, para bien o para mal, no es así. Realmente creo que se ha tenido bastante poca fortuna en todas las reclamaciones. Hay algunas sentencias estimatorias, pero son bastante limitadas. Y luego ahora, de manera reciente, y otro ángulo, además de este, que es un poco la responsabilidad ante los tribunales contenciosos administrativos, hay otros, digamos, responsabilidad de la administración, hay otro ángulo que es la de la responsabilidad del administrado o del explotador, por incumplir sus obligaciones, las obligaciones de comunicación, de inmovilización, que pueden dar lugar a pérdida de las indemnizaciones y además a un expediente sancionador, con multas que pueden llegar, según la Ley de Sanidad Animal, hasta 1.200.000 euros, lo cual pues no es ninguna broma. En el último brote yo he visto, pero un poco sujeto a cierta cautela, porque lo he visto en una búsqueda de ChatGPT y luego nunca muy precisa, como ocurre a veces con la IA, y luego no es verdad. Pero sí que parece que ha habido alguna sanción de 300.000 euros a transportistas por no cumplir las medidas de desinfección en relación a este brote concreto, al amparo de ese régimen sancionador. De nuevo, el régimen sancionador es puramente nacional. El Reglamento Europeo dice que los Estados miembros que se encarguen de poner sanciones adecuadas, suficientes, disuasorias, pero que cada Estado lo haga como le parezca bien. Entonces ahí está ese ángulo posible de la responsabilidad sancionadora. Luego está la responsabilidad civil entre los propios operadores, y ahí también, de nuevo, el tema de los transportistas, de las aseguradoras. Se está viendo la responsabilidad que han podido tener los transportistas por no cumplir las medidas de desinfección. Parece que ha habido una cierta litigación, o se ha iniciado una cierta litigación en la cual se han utilizado los GPS para ver si realmente se habían hecho las paradas. Esto es un poco técnico, con lo cual yo soy ahí de la que se pierde, pero hay unas paradas concretas para la desinfección, y parece que a través del GPS se podía comprobar que el transportista no lo había cumplido, y entonces pues echan la culpa al transportista, y los seguros cubren a lo mejor en primer término los daños, y luego son los seguros los que van contra los transportistas, con lo cual bueno, hay un nicho ahí de litigación civil entre los operadores con motivo de este brote. Y ya para terminar, un último ángulo de la responsabilidad es la responsabilidad penal por delito medioambiental, por delito contra la salud animal o contra la salud pública, por delitos de falsificaciones, porque parece que ha habido también algunas falsificaciones en los certificados de desinfección,
Y aquí, antes lo comentábamos, esta cuestión sobre el posible origen de este brote concreto, el caso, y sin entrar a enjuiciar nada, porque realmente no tengo criterio ni dato ninguno, ni certeza, nadie la puede tener, porque está siendo objeto de unas diligencias ante un juzgado en Cataluña. La cuestión del origen del brote, por esta cuestión de que existía un laboratorio, del que se podía haber escapado, de nuevo, mi terminología no es muy correcta, un virus o algo intermedio entre un virus u otro y bueno, está siendo investigado. Obviamente, si eso se confirmara, pues habría responsabilidades que ya no serían puramente civiles o sancionadoras, sino que podrían tener un mayor alcance. Entonces, bueno, este es un poquito el panorama general. Muchísimas gracias, Raquel.